Saludar con mucho cariño, con agradecimiento y darle la bienvenida al embajador de Suiza en México, Eric Mayora. Qué gusto, embajador, ¿cómo está? ¿Cómo amanece en estos tiempos en México, embajador? Bienvenido. Buenos días, Fernanda. Gracias en primer lugar por invitarme en su programa. Todo bien, adaptándonos a la nueva normalidad, que es a veces difícil, pero también nos da oportunidades. Embajador, platicaba yo al principio en mi periodismo de vida de la ayuda mutua y de la ayuda muy importante de empresas suizas a México en esta pandemia. Cuéntenos, embajador Eric Mayora, ¿cómo podría resumir esa ayuda? Qué, ¿Qué están viendo en México ustedes como suizos que saben que Suiza puede aportarle a México para estar mejor? Bueno, en el marco de esta pandemia es cierto que hubo una iniciativa de parte del sector privado suizo presente en México desde hace muchísimos años, ¿no? Tenemos más de 400 empresas suizas, la mayoría de ellas son pymes, pero también 50 grandes empresas multinacionales con sede en Suiza. Y en el marco del COVID han decidido crear una iniciativa que se llama el Consorcio para el Bienestar de México, donde estas grandes empresas, con el apoyo de la Cámara de Comercio Suiza Mexicana, han apoyado a las poblaciones más vulnerables con despensas, con apoyo diversos en todo el país. Eh, el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, ¿cuándo se da, embajador Eric Mayora? ¿En qué entorno? ¿Qué está pasando en el mundo para que a la distancia eh, Suiza y México se unan? Bueno, la relación entre México y Suiza es muy antigua, remonta antes de la independencia de México. La relación oficial se estableció por la apertura de un consulado suizo en la Ciudad de México en 1827, unos años después de la independencia, y 5 años más tarde de un consulado mexicano en Suiza, en Basilea. La relación formal diplomática se estableció en 1945 y estamos celebrando precisamente ahora los 75 años de esta relación, con un programa de una quincena de eventos en varios ámbitos que han empezado el pasado mes de octubre aquí en México, en el Museo de Cancillería, con una exposición de carteles suizos. Los dos próximos eventos tendrán lugar la próxima semana. El día 17 se inaugura una exposición de fotografías en las rejas del Senado de la República Mm. sobre el derecho internacional humanitario. Y el día miércoles tenemos un panel virtual sobre el Health Tech, sobre la salud, donde vamos a poder intercambiar experiencias, en particular también en este tiempo de COVID, pero más generalmente sobre el aporte de las nuevas tecnologías en la salud. A ver, ¿nos puede adelantar, embajador? Digo, a reserva que podamos acudir vía tecnológica a ese encuentro. ¿Qué tecnologías están vislumbrando ustedes como importantes en el mundo que estamos viviendo, embajador? Bueno, la digitalización en general es una prioridad también de la política exterior suiza para los próximos años. Y esta pandemia nos ha visto obligado a usar más y más estos medios tecnológicos nuevos, como por ejemplo ahora mismo, ¿no? No estoy en su estudio físicamente, pero Claro. estoy conectado por una plataforma. También hemos visto, y estoy convencido que va a seguir después del COVID, que ojalá se termina pronto con la vacuna, pero después yo creo que nunca vamos a tener el mismo mundo que antes y vamos a continuar con una parte de presencial y una parte de virtual. En el ámbito de la salud en particular, la telemedicina, por ejemplo, que ya existía, empezaba antes, se va a desarrollar. El hecho de poder consultar especialistas, por ejemplo, Claro. desde un pueblo remoto, desde
un centro de salud donde tal vez no hay especialista, pero se puede consultar el especialista a distancia. Él puede ver las imágenes tal vez del paciente, las imágenes de su cara, pero por supuesto también radiografías, escáner, etcétera. Son ejemplos, ¿no?, de este mundo nuevo en el cual la digitalización va a permitir avances grandes en todos los ámbitos. La salud es uno, pero hay muchos otros ámbitos donde esta digitalización nos permitirá trabajar. Habrá probablemente menos viajes, más juntas virtuales. Por supuesto, estoy también convencido que nada va a reemplazar el contacto personal y el contacto físico. Pero yo creo que el mundo de mañana será una mezcla de los dos. Embajador de Suiza en México, fíjese que hoy en la mañana, Eric Mayora, entre las notas que leo y periódicos y medios para tratar de estar actualizada, resulta que hay una sección, hay un programa que se llama Es el fin de todo y unos ya lo entendieron. Entonces presentan todas las creaciones, todos los productos, servicios, que aquellos que ya entendieron que no va a volver a ser igual, ya crearon, innovaron y desarrollaron futuras nuevas formas. Y esta, embajador, no lo puede creer, esto terminaría con los gimnasios y metería a los gimnasios en una casa, en la casa donde vivimos, en los departamentos donde vivimos, a través de un espejo. Le voy a mandar esta información porque creo que se va a usted impresionar. Sí, por favor. Yo me impresioné muchísimo. A través de un espejo con pesas manejadas a través de la inteligencia artificial, con corrección de posición, por ejemplo. Imagínese una sentadilla con pesas y que la haces un poco echada para adelante y que te puedes lastimar, con corrección en tiempo real de un maestro. O sea, imagínense lo que le estoy diciendo. Con una campaña pautada, fortísima, en CBS, en NBC y en ABC en Estados Unidos, lanzan esta forma de hacer gimnasia, de tener un gimnasio en tu casa, donde no necesitas más de, ¿qué le gusta, embajador? 7 metros, 7 por 7, o sea, en un pedacito lo puedes resolver. Entonces, creo que sí estamos frente a una posibilidad de que ciertas cuestiones ya no van a volver a ser las mismas. Yo le pregunto en 2 minutos para irme a corte comercial, no es corte, es continuidad, nuestros spots QTF. ¿Usted qué ha visto en Suiza que le ha impresionado muchísimo que están implementando ahora en tiempos de pandemia? Bueno, en Suiza tenemos la suerte de tener un país que normalmente tiene un muy alto rango de desarrollo académico y intelectual. Somos siempre en los rankings, en el top de los rankings en materia de innovación, de desarrollo de nuevas tecnologías. Eso es debido a una estrecha colaboración entre el Estado de una parte, el sector académico y el sector privado de otra parte. Pero también quiero destacar que en mis 2 años aquí en México he visto muchos esfuerzos para ir también en este sentido, ¿no? Visité varios centros de desarrollo de nuevas tecnologías, de startup en el país antes de la pandemia, por supuesto, y me impresionó también esta voluntad de pasar del hecho en México en pensado, en creado en México. Y creo que esto es una pista muy, muy interesante en la cual tal vez Suiza puede apoyar a México en desarrollar más la concepción misma de los productos futuros que se van a crear en este país y no solamente a hacerse en este país. Pues permítame presentar los spots QTF, embajador Eric Mayora. Regresamos con esta conmemoración del 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Suiza y mucho que compartir.
Suiza es el 12º inversionista extranjero en México. Eso no es menor. Estamos hablando de 50 empresas afiliadas a la Cámara Suizo-Mexicana que generan más de 40,000 empleos en nuestro país. Así es que me parece que esos son números de productividad y sobre eso tenemos que concentrarnos. Spots aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Con el embajador de Suiza en México, Eric Mayora. Me quedé pensando, ¿qué tiene México que aprender de Suiza, embajador, en términos de educación y en términos de derechos humanos? Si bien para nosotros como país estos dos rubros, estos dos ejes importantísimos en el desarrollo de una nación, pues no los tenemos, estamos cojeando, embajador, no los tenemos muy fortalecidos. No son aspectos, desgraciadamente, robustos, que robustecen también el presente y el futuro de México. Al contrario, tenemos problemas en la educación y, bueno, qué decir, problemas muy serios en cuestión de derechos humanos, que, pues, ejemplos recientemente vividos y proyectados en medios de comunicación, y todos los días, embajador, no es cuestión de hace unos días. Diariamente tenemos un problemita que sale a la luz. Problemita lo digo de manera despectiva, ¿no? En términos de derechos humanos y de educación. Entonces, ustedes que son los non plus ultra, porque sí son, en Suiza, en términos de derechos humanos y de educación, porque no es un tema, ¿qué tenemos que aprender de ustedes, Eric Mayora? Gracias Fernanda. Primero, no me incumbe como embajador de Suiza comentar sobre la situación detallada de México, y más bien que dar lecciones, estamos aquí para colaborar y para intercambiar con nuestros amigos mexicanos en estos ámbitos. Tenemos ya una colaboración intensa en materia de educación, en particular de lo que se llama la educación dual, el sistema de aprendizaje. Tenemos firmada desde hace 4 años una carta de intención con la Secretaría de Educación Pública, la SEP, para introducir progresivamente este sistema de aprendizaje. Tenemos una alianza suiza para la educación dual con la Cámara de Comercio, con varias empresas suizas que han empezado ya en los últimos años a emplear aprendiz según el sistema inspirado de Suiza. Como lo saben, en Suiza solo los 2/3 de los jóvenes hacen estudios superiores, solo 1/3 de los estudiantes, de los jóvenes hacen estudios superiores. El 2/3, el 60% de los jóvenes entran en el mercado laboral muy joven, a los 16 años, haciendo aprendizaje, que sea aprendizaje técnico, en trabajos como panadero, albañil, etcétera, pero también en todo el sistema de servicios, en los seguros, los bancos, la administración pública, etcétera. El sistema está basado de trabajar en una empresa 3 días a la semana con un pequeño sueldo, y 2 días a la semana, 2 días a la semana hacen una teoría en una escuela técnica. Esto lo tenemos con los CONALEP, con varias empresas suizas y con varias empresas alemanas y otros aquí. Esto tiene la ventaja de integrar al joven que no quiere hacer estudios universitarios muy pronto en el mercado laboral, y también de tener una tasa de paro juvenil muy baja. Entonces, estamos compartiendo experiencias con México y hay un interés por parte de México de seguir en este camino. En el ámbito de derechos humanos, también no somos aquí para dar lecciones, pero para intercambiar experiencias, para apoyar donde podemos. Apoyamos en varios proyectos, es la sociedad civil, con pequeños proyectos de ONGs para apoyar en el ámbito de derechos humanos, en violencia de género, libertad de prensa, etcétera. Y tenemos con el gobierno federal un diálogo anual también en materia de derechos humanos, donde intercambiamos experiencias.
y estamos planeando apoyar también un proyecto en el ámbito de forense para identificar los restos humanos que a veces no están identificados. Así que otra vez, más bien que dar lecciones, porque no se puede hacer cut and paste desde Suiza hacia México, pero intercambiar experiencias, inspirarse mutuamente es muy importante. Pero, por ejemplo, embajador, reformulando y replanteando la pregunta, China en su momento hizo un sistema de las famosas aldeas Taobao, en donde consideró que darle la herramienta a sus habitantes tecnológicas para que pudieran lo que producían venderlo a través de la tecnología sacó finalmente a 40 millones de chinos de la pobreza. Entonces, reformulando la pregunta, ¿qué sistema hay en Suiza que no conocemos los mexicanos? Para no decir ni comparar ni tocar fibras diplomáticas, evidentemente, pero ¿qué sistema les ha funcionado a ustedes en el asunto de la educación y en el asunto de derechos humanos, embajador? Bueno, es complicado comparar otra vez. Suiza tiene una existencia de 730 años de Bien. democracia, ¿no? Antes de la conquista, etcétera. Entonces, y tenemos ese sistema de democracia directa con una participación regular del pueblo en las decisiones políticas. Aún hoy en día tenemos 4 referéndum o 4 veces al año donde votemos sobre 3 o 4 ítems, entonces sobre cosas muy serias como entrar en Naciones Unidas, como entrar o no en la Unión Europea, como decidir del nivel de impuestos y otras cosas un poquito menos serias que son si se tiene que cortar o no los cuernos de las vacas. Eso es nuestro sistema de democracia directa. Aquí en México hay esfuerzos para introducir consultas populares y también si podemos compartir experiencia con México en este ámbito, lo haremos con mucho gusto. En el ámbito de la educación, otra vez, o de los derechos humanos, somos un país que no está perfecto. Tenemos también nuestros problemas con migrantes, etcétera. Entonces, no podemos dar recetas de lo que se hace. Somos un país federal como México, con 3 niveles políticos, el municipio, el estado, que se llama cantón, y el estado federal. El tamaño es diferente, pero podemos otra vez... Estamos aquí para intercambiar experiencias con nuestros amigos mexicanos en todos estos ámbitos. Oye, embajador, perdón la pregunta, ¿por qué cortarles o no los cuernos a las vacas? Perdón, ya sabe que uno pregunta lo que de repente no sabe, ¿no? Y lo que quisiéramos la mayor parte entender. ¿Por qué es un tema cortarle los cuernos o no a las vacas? Es un tema de protección de animales de un lado, donde unos partidos verdes ecologistas consideraban que era crueldad de cortar los cuernos de las vacas, porque en unas regiones, Suiza es un país pequeño y las vacas están en establos chiquitos, y el hecho de tener cuernos largos pueden que se pelean entre ellas o se heridan una a la otra, ¿no? Y entonces unos agricultores solían cortar los cuernos de las vacas y unos movimientos verdes ecologistas estaban en contra. Esto fue el objeto de una ley de protección de animales. Wow. Y hubo un referéndum, un pedido de referéndum contra esta ley. Y al final, yo creo que, si no me equivoco, la mayoría del pueblo sigo autorizando el corte de cuernos de las vacas. Es un tipo de cómo se maneja los problemas, es simbólico, ¿no? Pero cómo se maneja los problemas en Suiza tenemos estos 7 siglos de experiencia, claro, de convivir entre
3 culturas o 4 culturas, 4 lenguas de diferentes religiones en el centro de Europa. Y para convivir en paz necesitamos el consenso y el compromiso. Y yo puedo decir que casi cada suizo tiene desde muy joven, casi en la sangre, este sentido de buscar un compromiso, de buscar un consenso que puede satisfacer a todos. Y si no se acuerda, pues se vota y se decide por mayoría cuál es la mejor solución. Embajador, le voy a pedir que regrese pronto al programa ¿Qué tal, Fernanda? Tengo que ir a Spots QTF previo a estas celebraciones. Si nos da rápidamente las fechas, pero me quedo con muchas preguntas. Me quedo con preguntas sobre el clima, sobre la agricultura, sobre los quesos, sobre chocolate, sobre... No, bueno, quisiéramos saber más. Espero un reencuentro con usted, embajador de Suiza en México, Eric Mayora. Los datos del 75 aniversario, embajador, muy brevemente, 10 segundos. Sí, muchas gracias. Estoy a su disposición para volver a su programa. Los próximos eventos, el 17, apertura de la exposición de Derecho Internacional Humanitario en el Senado, en las rejas del Senado, estará accesible por la calle Reforma. Y el día 18, el panel sobre Health Tech, sobre salud, también estará disponible online. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Instagram y Facebook.